Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestro corazón. Danos serenidad, Señor, paciencia a la hora de tomar decisiones, discernimiento a la hora de pensar lo que vamos a hacer. Danos sabiduría, Señor, en lo desconocido. Enséñanos a entender las Sagradas Escrituras. Enséñanos, Señor, Espíritu Santo, a caminar siempre en la verdad. Tu palabra es la verdad. Lámpara para mis pasos es tu palabra, Señor. Y la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Te ruego, Señor, que por tu inmensa misericordia nos permita siempre entregarte nuestros pecados y que limpies nuestra alma al empezar a leer la lectura. Y a través de la lectura vayamos limpiando más aún nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con 1 de Juan capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Quien ha vencido al mundo, sino el que cree en Jesús, sino el que cree que es. ¿Quién ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y por la sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son, pues, los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y qué dicha vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno.
Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen al Dios verdadero y a la vida eterna. Hijos, guárdense de los ídolos. Segunda de Juan, capítulo 1. El anciano a la dama elegida y a sus hijos. Los amo de verdad, y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad. A causa de esta misma verdad, que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Reciban gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, de su Hijo Cristo Jesús, en la verdad y el amor. Me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre, y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros, y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo, y así es como han de vivir. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En esto mismo se reconoce el impostor y el anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tendría muchas cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Tercera carta de San Juan. El anciano al queridísimo Gayo, a quien amo de verdad, muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Hermano, obras muy bien al preocuparte por los hermanos, y más aún cuando llegan de otro lugar. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia reunida. Has hecho muy bien en proveerles de todo lo que necesitaban para su viaje en una forma digna de Dios. En realidad salieron de viaje por el nombre y sin recibir nada de los no cristianos. Debemos acoger a tales personas si queremos trabajar por la verdad. Debería haber escrito a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Por eso si voy le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas, y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos no los deja y los expulsa de la iglesia. Hermano muy querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos hablan bien de él, hasta la misma verdad. También nosotros lo hacemos y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito con tinta y pluma. Espero verte pronto. Hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Te saludan tus amigos. Saluda a los nuestros, a cada uno en particular. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, terminamos las cartas de Juan. Mañana continuamos con el Apocalipsis. Entonces voy a continuar con lo que terminamos. Bueno, voy a leer el capítulo 5, versículo 11. Dice: Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
estaba leyendo esto y no podía no darle referencia a San Juan capítulo 6. El que come mi carne tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y la dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Mis hermanos, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Es lo único que nos distingue de todas las demás sectas. No se dejen robar la Santa Eucaristía. Versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero nosotros hemos entendido que por más pecador que sea la persona, siempre oramos por ellos. Y creo que en esto hasta nuestros hermanos no católicos lo van a entender, porque ellos también lo hacen. Cuando un hijo está perdido en la droga, en las gangas, en el pecado, siempre están pidiendo a sus pastores, a su comunidad, que oren por la conversión de sus hijos, igual que nosotros. Pero yo pregunto, ¿estar en las drogas es un pecado que lleva a la muerte espiritual? Sí. Y aquí San Juan está diciendo que no ores por ellos. Entonces, ¿por qué lo hacen los protestantes? ¿Por qué lo hace el católico? Bueno, entonces aquí tenemos que hablar un poquito más de escatología. Lo que a mí se me enseñó cuando estudié un poco de teología era que este pasaje no está hablando de los seres vivos, porque todos los seres vivos debemos de orar por ellos, día y noche, a tiempo y a destiempo. Siempre orar por su conversión, al igual que la nuestra. Mas, sin embargo, cuando una persona muere en pecado mortal, ya no hay nada que se pueda hacer. Porque esa persona murió en pecado mortal. No hay nada que se pueda hacer. En cambio, una persona que muere con pecados veniales, se puede orar y saldrá de ese castigo temporal que le llamamos nosotros los católicos el purgatorio. Y no recordaba que iba a leer esta lectura, solo no traigo más evidencia de lo que estoy diciendo, pero si alguien tiene duda en su comentario, en los comentarios lo puede poner y con mucho gusto yo puedo hacer mi tarea. Pero si nadie pone nada, yo creo que con esto basta para nosotros los católicos. Vamos a continuar en versículo 6 de la segunda carta de San Juan. Y el amor consiste en vivir de acuerdo en sus mandamientos. Mis hermanos, no me salgan con que todas las religiones salvan. Cuando Cristo dijo, hay un solo camino, hay una sola verdad. No me digan que es lo mismo cualquier religión, que es de que se vaya de alcohólico, de borracho, que se vaya de drogadicto, de pandillero, a protestante, que mejor se haga protestante. No me digan eso. Cuando dice la palabra del Señor, el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Versículo 9, el que aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Cristo dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, singular, mi iglesia. Cristo dijo, también tengo otras ovejas que no están en mi rebaño, y a ellas debo de ir también, para traerlas y formar un solo rebaño. Por favor, no vuelvas a repetir si tú eres católico. Qué bueno que se hizo protestante. Es mejor a que se haya ido de borracho o de drogadicto. No, hermanos. En Corintios dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Los borrachos, los homosexuales, los adúlteros, los asesinos, los sectarios. El pecado del sectarismo, del protestantismo, está en el mismo saco que los adúlteros, que los violadores, que los asesinos, que los borrachos. Así que no vuelvas a repetir esa tontera
de que qué bueno que se hizo protestante. Es mejor a que se vaya de borracho o de pandillero. Segunda carta de San Juan, versículo 10 dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni lo saluden. Hermano católico, si tú eres de los que dicen yo recibo a todo el que me habla de Dios, mucho cuidado, te estás yendo en contra de la doctrina de la iglesia, te estás yendo en contra de la Biblia. Te vienen hermanos protestantes con una doctrina distinta a la que se nos fue dada, según el mandamiento de la iglesia, de la Biblia, ni siquiera lo saludes, porque el que saluda se hace cómplice de sus malas obras. Ahora está muy de moda en estos tiempos. Es que yo soy ecuménico. Es que el ecumenismo, tenemos que ser ecuménicos. Para empezar, entiende lo que significa ecumenismo. No tengo aquí el diccionario a la mano o el catecismo católico, pero si lo tuviera se los mostraba. Igual pongan en el comentario si tienen la duda y les doy la referencia. Pero el ecumenismo es entablar un diálogo para que descubran la verdad y se unan a nosotros. Ese es el verdadero ecumenismo. El ecumenismo según la doctrina de la Iglesia Católica. Sí, entablar un diálogo, pero no para que nos quedemos juntitos y agarrémonos de la mano y cantemos Kumbaya y caminemos juntos. No. El propósito del diálogo entre otras religiones, o la palabra correcta que usan es el diálogo interreligioso, es para mostrarles la verdad y logren conocerla y unirse a nosotros. Ese es el comunismo según la doctrina católica. Así que no te dejes dar a tole con el dedo cuando te digan, así sea un sacerdote, porque lo he escuchado. Es que tenemos que ser ecumenistas. No, primero entiendan lo que significa ecumenismo. Algo que yo he aprendido estudiando las escrituras, estudiando la doctrina de la iglesia, es que las palabras tienen mucho peso y hay que entender la etimología de la palabra, hay que entender la raíz de la palabra, hay que entenderla, porque si no, nos dejamos engañar con esas mentiras o verdades a medias que nos están dando. Ojalá no me equivoque, pero que sea seguido me equivoco. Pero si mal no recuerdo, el origen de las palabras, el estudio del origen de las palabras se llama etimología. Ojalá y no esté equivocado, porque siempre la confundo. Bueno, entonces ese es el capítulo 10. El versículo 10. Versículo 12 dice, espero ir a ver, dice, tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Mis hermanos, con esto tumbamos otra teoría protestante. Si no está en la Biblia, no lo creo. Ya terminaste mal, porque las escrituras dicen, y lo dice también la tercera carta de Juan en el final, versículo 13, tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito, con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Ahí está lo que nosotros le llamamos la sagrada tradición, lo que ha sido transmitido de generación en generación. No solamente lo que está en la Biblia, también falta lo que han escrito nuestros patriarcas y lo que se ha transmitido desde el comienzo. No todo está en la Biblia, la misma Biblia lo dice. Y yo quisiera, si algún hermano no católico está escuchando esto y tú estás de acuerdo con lo que todo protestante que está en la Biblia y solo lo que está en la Biblia crees, yo quisiera, si esa verdad es tan fundamental que únicamente lo que está en la Biblia lo tenemos que creer, yo quisiera que alguien me lo demostrara en la Biblia que dice solamente lo que está en la Biblia. Por allá dirá uno, pero en Apocalipsis dice el que le cambia. Pero ahí está hablando del Apocalipsis, no está hablando de toda la Biblia. De hecho, el Nuevo Testamento todavía no existía. También me van a decir, no, pero es que dice que toda escritura, me parece que es Timoteo, toda escritura es apta para corregir, para guiar, para exhortar,
Ajá, sí dice eso, pero lo que les dije hace rato, el poder de las palabras. Dice toda escritura, no solo la escritura, sino toda escritura. Si dijera únicamente o si dijera solo las escrituras, bueno, tu argumento tendría peso. Pero no está diciendo únicamente ni solamente. Está diciendo toda escritura. Y volvemos a lo mismo. Todavía no era considerada palabra de Dios el Nuevo Testamento. Así que esa teoría yo no sé de dónde se la sacaron los hermanos no católicos. Bueno, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Primero Dios continuaremos con Apocalipsis y terminamos la Biblia. Así que yo les inviten personas. Yo creo que máximo 2 semanas y empezamos el catecismo católico y podemos decir hemos leído toda la Biblia. Así que por favor empiecen a invitar, compartan el canal, únanse con nosotros y ya aprendimos lo que es la palabra de Dios. Ahora vamos a aprender lo que es la palabra de la iglesia. ¿Qué es el catecismo católico? El catecismo católico es una explicación de lo que está en la palabra de Dios según la doctrina de la iglesia y no según el estilo protestante, lo que a mí me parece, sino lo que dice la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque dice Timoteo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia es producto de la iglesia y no la iglesia producto de la Biblia. Pero la iglesia está al servicio de la Biblia. Así que no se dejen engañar. Continuaremos con el catecismo de la Iglesia Católica y en unas 2 semanas más o menos y mañana empezamos con el Apocalipsis al estilo doctrina católica, no como andan enseñando a los protestantes asustando a todo el mundo. La mayoría de estas profecías ya pasaron. Bueno, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.